Celina, qué gusto, ya te nos había sido, ya regresaste. Ya estás por acá. Pues estaba comentando de toda, bueno, tu trayectoria, que bueno, pasaste de la arquitectura al mundo holístico, al mundo de la sanación, que me parece increíble. Al final, al final todos los estudios siempre nos van formando y este tema de, al final para mí, bueno, la arquitectura es parte de las bellas artes y yo creo que hay que tener mucha sensibilidad y esa sensibilidad pues seguramente la fuiste transformando, como justo estaba aquí viendo, llevas años, ya años metida en este camino de ayudar a sanar, a transformar las vidas. Y qué mejor que con este libro, Viviendo en Plenitud, que justo abordas el tema que con el que comenzamos esta emisión de Mujer Radial, que es la menopausia, que de verdad... mucho se habla del hijo, de la reproducción, de la interrupción legal del embarazo, de incluso ahora recientemente celebramos que se hable mucho de este tema de género, del género que tú decidas, de ser trans, de tal. Sin embargo, se habla de todo, pero de la menopausia no. O sea, es como si fuera ahí así de, ay, no, eso no queremos ni verlo ni saberlo. Y es algo que, como lo dije, por lo menos la mitad del planeta lo vamos a vivir en algún momento y pues que nos compartas esto, cómo estás, en dónde estás, creo que estás en El Salvador, un poquito más calientito que nosotros y pues muy bienvenida, Celina. Hola, muchas gracias, Ana Paola. Gracias también aquí por la invitación con ustedes, con toda su audiencia. Y sí, estoy en El Salvador, en San Salvador. Aquí es mucho más caliente que donde están ustedes, aunque estamos aquí con un poco de vientos frescos, así que ya no nos estamos asando. Pero bueno, sí, como tú dices, Ya casi llegamos a la primavera. sí, ya falta poco. Y como tú dices, sí, la menopausia es un tema del cual casi no se habla. Hasta hace unos pocos años que se están en algunos sectores hablando un poco, pero siempre tiene ese estigma, ¿verdad? Sí, incluso la menstruación como tal también lo es. La menopausia es peor, porque con la menstruación pues estamos empezando nuestra vida. Sin embargo, la menopausia siempre se la ha relacionado con el final y no sabemos qué nos va a esperar ese final. Y incluso, ¿verdad? Cuando estaba investigando para mi libro, vi algo sobre estadística, demografía y eso, que por ejemplo, a finales de 1800, la esperanza de vida de las personas en el mundo era alrededor de 40 años. Entonces, a medida que fue pasando todo el siglo XX, con las vacunas, vitaminas, mejor alimentación, mejor calidad de vida, pues justo fuimos elevando esa cantidad de años que nosotros podemos vivir aquí en la Tierra. Entonces, claro, el tema de la menopausia se ha traído con los esquemas de hace ciento y pico de años. Es decir, que si la mayor parte de mujeres llegaba hasta sus 40, por ejemplo, y la menopausia casi siempre está entre los 45 y 55 años, un montón de mujeres no llegaban. Entonces, claro, se veía como algo que no iba a pasar y estaba vinculado justamente a eso, a la muerte. Sin embargo, en ya estas últimas décadas, la esperanza de vida de las personas va entre 72, 75 a 80 y pico de años. Y volvemos, si nuestra menopausia la tenemos a los 50 y yo vivo, ponte, hasta los 75, tengo mínimo 25 años de vida después de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, claro, como sociedad tenemos que hacer ese cambio de mentalidad, de que no podemos decir que, me voy a tirar en la cama y hasta ahí llegó mi vida. Ya no, ¿verdad? Tengo 25 años útiles, 25, 30, 35, para vivir mi vida de otra manera, ¿verdad? Porque aunque la esperanza de vida haya aumentado,
pues una mujer de 50, de 60 no va a tener la misma energía que a los 25. Entonces, claro, tiene que darse un cambio, pero también todavía pues podemos ser productivas en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que como mujeres conozcamos qué nos va a suceder, qué va a pasar y cómo podemos proyectarnos también para el futuro, ¿verdad? Tampoco el hecho es de que se queden las mujeres todas cuidando nietos, por ejemplo, ¿verdad? Porque cada No, no, una claro. tenemos una O- vida propia. Oye, puesto, Celina, justo antes de entrar, y ahora sí que ya en la materia, en todo esto que investigaste y que compartes generosa y amorosamente en tu libro, eh, ¿cómo es que tú decides escribir sobre esto? ¿Es tu propia experiencia? ¿Es lo que ves alrededor? ¿Es curiosidad? ¿Es este vacío que encuentras, a lo mejor justo en este también camino de sanación de las mujeres, ¿no? Que sin duda yo lo veo, es como tan doloroso para tantas mujeres, ¿no? Comenzar a sentir que ya no eres una chava, que ya no eres joven, tal. Y digo, yo te lo digo en particular, a mí me cuesta a veces trabajo entender eso. Yo creo que la vida es la vida y conforme va pasando, literalmente se pone mejor, ¿no? Le vas entendiendo más, ¿no? La vas disfrutando más, te vas conociendo mucho más. Sin embargo, creo que quizás son estos estigmas justo de los que hablamos los que han provocado que la mayoría de la gente en todo el mundo, hombres y mujeres, no quieran envejecer o no quieran cumplir más años, ¿no? Pero a ti, ¿qué es lo que te lleva a escribir sobre este tema? Ay, creo que tienes el micro apagado. Gracias. Pues sí, como tú comentaste al inicio, yo de formación soy arquitecta, trabajé bastantes años en una institución de mi país que se vinculaba con los edificios históricos y eso. Sin embargo, en el intermedio de eso, tuve una relación amorosa Ujú. que estaba llegando a un punto de o continuamos o cambiamos o definitivamente cada quien toma su camino. Entonces fue así que yo llegué a Reiki como una terapia para sanar a nivel integral y que me ayudara a tomar esa decisión, o continuaba o me iba. La decisión fue que cada uno tomó sus caminos, pero yo continué ya formándome como terapeuta Reiki porque llegué a una escuela de formación, ¿verdad? De formación de terapeuta Reiki. Y así fue que empezó mi camino espiritual y de transformación. Y justamente cuando estaba ya en ese camino, una de las cosas, por ejemplo, que primero empecé a ver que me empezaba a armonizar era mi menstruación. Muchas mujeres tenemos menstruaciones irregulares o problemas y eso. Y claro, me di cuenta que al estar en más armonía conmigo misma, pues también esa Claro. parte iba a ser más armónica. Así que empecé después a estudiar y a capacitarme en otras terapias, siempre energéticas, para sanar, pero en este caso para sanar mujeres. ¿Verdad? Entonces me formé para dar sanación de útero, bendición de útero y talleres para mujeres. Y justamente por todo eso, ¿verdad? Ya había hecho también cambios de alimentación y todo. Cuando yo empecé con los años antes de mi menopausia, si bien es cierto, el sube y baja hormonal ahí estaba, pero no me pegó muy fuerte y eran situaciones controlables, no tuve que medicarme ni nada. Sin embargo, varias amigas y después algunas de mis pacientes y todo, cuando se hablaba de menopausia, era quejas, ¿verdad? Que a mí me duele esto, que a mí ahora me pasa tal cosa, o sea, quejas interminables. Y como yo les decía, va, por ejemplo, los calores, que son algo que a la mayor parte de mujeres no da,
si yo empezaba a decir qué barbaridad, qué calor, qué horrible, yo no puedo dormir, yo no puedo hacer tal cosa, la otra, entonces me iba a quedar en la queja. Sin embargo, ¿qué es más fácil? Si andas en la calle, Ah, sacas tu abanico y empiezas a darte aire, punto. Pero si empiezas, qué calor, y no estoy preparada, y esto es todos los días, no sales de ahí. Entonces, y así empecé a ver otras situaciones, y yo dije, no, al menos yo tengo que hacer algo para decirles que no es necesario sufrir durante todo este tiempo, ¿verdad? Es darle vueltas, si queremos decirle, a la tortilla. Tenemos que cambiar nuestro chip también. Siempre van a haber síntomas, pero igual hay herramientas que podemos utilizar para que no sean tantos. Y si trabajamos también nuestra mentalidad, vamos a mejorar. Así que por eso también fue que decidí. Yo dije, voy a escribir un libro acerca de cómo vivir la menopausia en plenitud. Y claro. es un libro básico, aunque está orientado desde mi formación holística, es decir, que yo veo a las personas de forma integral, cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, ¿verdad? No solo podemos decir, ay, me dolió la rodilla, sino qué pasa Ujú. con nuestras emociones, cómo estoy pensando y así, ¿verdad? Entonces es como te digo, es un libro base para que podamos entender qué es la menopausia, cuándo viene, que no es una enfermedad tampoco, ¿verdad? Entonces, si bien algunas personas necesitan algún tipo de medicamentos, hormonas y todo, muchas otras podemos controlarlo con dieta, con suplementos y así. Entonces, es, vuelvo a repetir, ¿verdad? Es un libro bien básico, porque aquí está, hay personas Ah, muy bien. hay mujeres que me dicen, ¿verdad? Mira, pero yo llevo un camino más avanzado y no sé qué, y les digo, léanlo, o sea, es para todas. Ya Claro. después en otros libros mucho más específicos, en temas más puntuales dentro de la menopausia, pero ahora es momento de dar a conocer información general. ¿Tú lo recomendarías como para incluso, de hecho, las mujeres que todavía no han entrado en esta etapa, como justo para a una manera de prepararse, de preparación? Que además algo bien importante que leí, ¿no? Y que me gustó mucho hay tantas menopausias como tantas mujeres, ¿no? O sea, totalmente a cada mujer es una forma muy distinta, así como a la edad, hay gente que le da muy prematuramente, hay gente que le da más, mujeres que le da más grandes, y hay mujeres que en efecto, como dices, puede que casi sí imperceptible, y hay mujeres que literal, como decíamos en las estadísticas, y veía cuántas mujeres pierden su trabajo, cuántas mujeres incluso, pues es el como momento este donde ya no pueden más su relación, terminan separándose. A veces, bueno, no estoy diciendo que eso sea negativo, ¿no? Pero sí es como muy, muy distinto. Pero tú recomendarías como este libro, más bien, ahora sí que antes de llegar como a manera de tener un manual un poco para estar más preparadas. Fíjate que sí, porque, como te digo, doy las bases. Ujú, Por ejemplo, describo los tipos de menopausia que existen. Por ejemplo, está la menopausia prematura o precoz, es ujú. decir, que si la menopausia natural viene entre los 45 y 55, la prematura va a venir antes de esa época. Muchas veces les pasa a las mujeres, por ejemplo, que son atletas de alto rendimiento y que desde niñas están en eso, Claro, ¿verdad? Tienen les problemas con escogen. la Ujú. nutrición y claro, van a tener problemas con su menopausia. También mujeres que han estado sometidas a tratamientos médicos bastante agresivos, incluso con quimio. También, por ejemplo, está la menopausia artificial o inducida, que acuérdate
de que eso hace 100 años, por ejemplo, no se hacía. Extraer el útero, los ovarios, ¿verdad? Con una operación. Hay un montón de mujeres que ya a sus 30 están siendo operadas, o incluso mujeres de 25, Sí, 27 cada vez más años joven, complemento. Ujú. ¿verdad? Entonces, es mucho mejor estar preparadas para saber qué puede venir. Y, ¿verdad? Tam- Al menos siento que mujeres en los 30 ya lo podrían empezar a considerar. Uno cuando está en los 20 todavía está empezando, ¿verdad? A vivir a lo mejor lo básico. Sin embargo, como te digo, ya en sus 30 me parece que sí, para ya estar también preparándose el cuerpo, porque no es que nosotros nos vamos a tener una dieta súper restrictiva, no, pero hay alimentos que podemos ya empezar a consumir para que nuestro cuerpo también se vaya balanceando. Así que sí lo recomiendo. Esto está súper interesante, prevenir. No, y además algo que dices que ahorita me llamó mucho la atención, justo esto, ¿no? Creo que la gente siempre tenemos esa sensación de vas cumpliendo y vas cumpliendo años y dices, ay, bueno, pero si yo me siento joven, yo me siento joven, y ahora con esto de que los 40 son los nuevos 30 y demás, y sí, en efecto, ahora, no sé, yo tengo 42 años y tengo una bebé, ¿no? Y hay gente que le parece como, oh, ¿cómo puede ser, no? O sea, ya justo antes, con lo que decías, ¿no? La vida los tiempos ha cambiado mucho, ¿no? Sin embargo, aunque en efecto los tiempos han cambiado y aunque hoy por hoy una mujer de 50 años es muy activa, muy proactiva, una mujer que se le considera, pues una mujer quizá no joven, pero una mujer con todavía todas las posibilidades, como dices, y tiene una expectativa de 70 años, pero sí también es verdad que, o sea, a veces macha bueno, a lo mejor yo me siento joven, a lo mejor no me veo de tal edad, tal, pero el cuerpo y la biología es la biología. Entonces, lo que dices, o sea, a los 30 años ya tienes que estar consciente que a los 40 años lo más seguro es que tu cuerpo, biológicamente, y tus hormonas, tu sistema endocrino realmente va a haber una transformación. Y creo que ahora, hoy por hoy podría ser ese desfase incluso aún más radical, porque tenemos una dinámica, una forma de vida como más jovial, ¿no? Antes veías, no sé, yo veía a mi mamá quizá a mi edad y ya era una señora, ¿no? Como mucho más tranquila, sin tantas inquietudes todavía. Y ahorita tienes 40 años, 50 años y estás llena de inquietudes y a lo mejor tu cuerpo no va a responder de la misma forma. Entonces, por eso me encanta esta idea que lo señales también del holístico, ¿no? De unirlo todo, porque esto también que señalas y seguro en tu libro y como también lo leíamos al principio, pues ahora cuántas chicas a los 37, 38 están pensando que a esa edad van a ser madres, ¿no? Y yo ahorita lo leía en este artículo, pues que chicas a los 37, 36, que de repente, sin imaginárselos, le llega la menstruación, le llega la menopausia, su última regla, y ahora sí que sus sueños de ser madres, pues tienen que renunciar por lo menos a lo mejor de la manera biológica o más natural, ¿no? Hay otros métodos. Pero sí es verdad esto, ¿no? Tú lo ves ahora, lo ves hoy por hoy, cómo puede haber quizá un desfase, además del desconocimiento, la forma de vivir ahora de las mujeres con que te llegue la menopausia de manera quizá inesperada. Sí, todo va cambiando, ¿verdad? Como dices tú. Sin embargo, como te digo, mientras más información tenemos, pues también así podemos ir haciendo nuestra vida, ¿verdad? Ir haciendo cambios y todo. Algo que tú mencionaste es que justo tú tienes un niño pequeño y eso. Lo que te puedo decir de mi vivencia personal, que yo fui hija de padres mayores. Mi mamá tenía 43 cuando nací y mi papá 50. Entonces, siento que eso a ellos les dio mucha más vida, en el sentido de que Wow. tenían un proyecto de vida en común. Entonces, va, imagínate, yo les decía, mi papá andaba jugando conmigo y ponte, yo tenía 5 años, él ya tenía 55, Así me pasará, ¿verdad? así me pasará. Ajá, tenía yo 10 años y él ya tenía 60, ¿verdad? Entonces, y
afortunadamente murieron en sus 90 los dos, pero Wow. ellos siempre tuvieron ese espíritu joven, por así decir. Tampoco se excedían, pues, pero creo que esto de tener así una hija pequeña hacía que ellos dijeran, aunque nosotros, por ejemplo, ya nos estemos jubilando de los trabajos, pero estamos criando una niña, ¿verdad? Yo quiero llegar a los 15 años de ella, yo quiero llegar a la graduación, Cuidarme. quiero ver la universidad. Entonces creo que también eso es un motivo para alguien mayor. Entonces, no es que todo mundo Total. tengamos ese proyecto, pero sí, mientras más ideas o proyectos creativos tengas ya a esta edad, es mucho mejor porque te mantiene ocupada en Claro. algo que te gusta, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos decidieron ser padres mayores y ese era su Claro. proyecto, ¿verdad? En mi caso, por Oye, Cindy, ejemplo, sí, no, 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 coméntame, termina, termina. no, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Como te digo, estamos hablando antes que yo hace 3 años lancé mi primer libro, aunque ya prácticamente me estaba jubilando de mi trabajo tradicional. Entonces, por eso te decía, ¿verdad? No es el hecho de que, ya se terminó mi vida laboral, entre Claro, comillas, para siempre. nada, nada No, que hay ver. un... Ujú, Son ciclos. exacto. Oye, antes de, porque el tiempo nos apremia, pero sí quisiera hacerte una pregunta que creo que la mayoría de la gente, de las mujeres, no la hacemos. Todo el mundo como que es como ya, ya es hasta un chiste, ¿no? Bastante machista por ahí, pero los calores y el estar más de nervios y el estar de mal humor, como que eso es como lo que más se conoce de la menopausia. Y creo que lo siguiente, y creo que eso sí es un tema además también que causa mucho miedo, es el tema de la libido, ¿no? De que dicen, híjole, es que una vez que llegas a la menopausia, casi casi se acabaron tus años hermosos de tener buen sexo, de tener deseo, de tal. Y creo que, bueno, sin duda te puede pasar, pero como lo señalas, no es que de repente se te quite el deseo y ya nunca más lo vas a volver a tener o no puedes hacer nada por tenerlo y ya murió tu vida sexual. Creo que por el contrario, justo con lo que estamos diciendo, es otro ciclo y empieza quizá otra etapa de tu vida sexual que puede incluso mucho más rica, mucho más placentera y disfrutable, ¿no? Pero tú ves en tu investigación que hiciste esta preocupación, las mujeres lo dejan, se van dejando, van perdiendo la libido y ya no hacen nada. ¿Cómo ves el sexual? Sí, acuérdate que es sumamente importante. De todas maneras, cada persona, cada mujer la va viviendo diferente. Aquí es como ir cambiando el panorama, la perspectiva, ¿verdad? Porque claro, el sexo ya no va a ser igual que a los 20, que a los 25. Entonces, ¿cómo va a ser ahora? ¿Verdad? Empezar a identificar qué queremos, cómo queremos, tenemos la misma pareja. También hay que acordarse que muchas veces durante la época en que se está criando, por ejemplo, alguien que tenga sus hijos a finales de los 20 o en los 20, a los 30 está criando, al principio de los 40 a lo mejor ya se va, entre comillas, liberando de niños Ujú. pequeños. Entonces, te vas liberando también de más responsabilidades, porque muchas veces las parejas en sus 30 tienen muchos problemas, sobre todo sexuales, porque tienen demasiadas ocupaciones, tienen mucho estrés. Entonces, Ya. claro, ¿a qué hora van a tener una buena relación sexual? Si están estresados, cansados, llegan de la oficina o están en home office, pero es un montón de cosas que no tengo tiempo. Los niños y entonces, ya en esa época, normalmente, ¿verdad? Ya a los 50 y todo, ya esa Sí, carga ha libre otra bajado. vez. Ujú. Entonces, es justamente de replantearse cómo voy a rehacer mi vida y sobre todo en esa parte, ¿verdad? Cómo está mi pareja también. O sea, los hombres también tienen su proceso, ¿verdad? La andropausia. Entonces hay que sentarse o si es necesario ir a una terapeuta o terapeuta sexual, ¿verdad? Un coach de vida, un coach
sexual para poder volver a integrarse y ser esta pareja, ¿verdad? Que se conoció, dijo, sí, quiero estar con él, con ella y seguir adelante. Pero muchas veces da miedo, ¿verdad? Porque no se ha tenido a lo mejor en el pasado esa comunicación, pero Claro, como les digo, hay que abrir la mente. ¿Qué prefiero? ¿Tener una mala vida sexual o perder el miedo a comunicar? Así que, y totalmente. otras personas también lo que pasa es o se divorcian por algún tema o enviudan o a lo mejor no, nunca se han casado, pero se da como este punto de ruptura y se empieza a pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero tener otra pareja? ¿Quiero Claro. seguir sola? ¿O qué quiero hacer? Entonces también es un punto en Quiero el cual. experimentar lo que nunca he experimentado, ¿no? Exacto, entonces por eso a veces se tienen los extremos. Hay gente que se olvida del sexo y hay otra gente que es un despertar. Así que Guau, aquí es sí. decisión personal, ¿qué quiero hacer? Pero informarme y tomar el tratamiento que sea necesario. O incluso, como yo les digo, hay personas que confían mucho en su guía espiritual, independientemente de la religión. Vayan, háblenlo, para que esa parte de su vida tome nuevamente el protagonismo necesario. De riendas de Celina, pues muchísimas gracias. Dinos nada más dónde podemos encontrar, por favor, tu libro. Creo que en México nada más lo podemos encontrar por Amazon, ¿no? De manera digital. Sí, solamente en Amazon y está digital y también en pasta blanda, ¿verdad? Ah, Ya genial. después estaré viendo cómo, en qué otras plataformas lo puedo tener para llegar a más personas. Y de allí, pues si alguien lo quisiera por correo normal desde mi país, autografiado y eso, pues me Ah, escriben a estaría mi red, genial. hago llegar, ¿verdad? En Facebook me pueden encontrar como Celina Ganusa, Bienestar Femenino, y en Instagram como Celina Ganusa, B de Bienestar, F de Femenino. Celina Ganusa, BF. Ok. Buenísimo. Pues qué gusto, de verdad. Gracias, gracias por preocuparte por este tema en el que no mucha gente, a pesar de que te digo, es algo, eh, ha puesto la atención. Te lo hago un regalo para mujeres y para hombres y para todos. Que entre más mujeres sean felices, más hombres y niños y todo está feliz. Así que yo te agradezco muchísimo hasta El Salvador. Y pues ahí estaremos, por supuesto, llegar a la gente que estas vivir en cualquier. Sí, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias.